estuvieron detenidos. El gobierno, en vez de dar una respuesta a las personas que estaban protestando, simplemente la respuesta fue reprimir, la respuesta fue amedrentar y no darle una solución a este pueblo. Y para eso vamos a tener acá a nuestro invitado, José Manuel Hidalgo, que él va a estar, por supuesto, conversando con nosotros sobre este tema, porque hubo violación de derechos humanos y sabemos que la protesta pacífica está establecido en nuestro artículo 68, y más allá de una protesta, el gobierno tiene que darle respuesta a un pueblo y no tiene que amedrentarlo ni utilizar el abuso de poder como lo están haciendo. Sí, también se realizó un plantón acá en el municipio de San Fernando, la Mesa de Unidad Democrática, con bastante presencia, por supuesto, de San Fernandinos. Se realizó un plantón acá en el municipio de San Fernando. Bueno, vamos a hacerle el llamado, la invitación a nuestro invitado de hoy, José Manuel Hidalgo. Adelante, pase adelante, hermano. Bienvenido a Juntos por el Cambio. Me siento. Bueno, vamos a estar pues hablando de los derechos humanos, todo lo que ha sucedido en estos 75 días de protesta a nivel nacional en todos los estados, muchos municipios, y que por supuesto ha pasado más allá de una lucha de partidos políticos. Giovanni acaba de anunciar pues que hoy hubo protestas en Payarita, en la carretera nacional Viruaca-Chaguas. Precisamente la semana, en el primer programa, anunciábamos más de 47 protestas en diferentes sectores del municipio de San Fernando y Viruaca, precisamente por la falta de gas y precisamente por la falta de esa tarjeta de racionamiento que aplicaron a todos los venezolanos, que se llama la Bolsa del Plan. José Manuel, bienvenido a Juntos por el Cambio. Bueno, me siento contento, felicitarlos a Giovanni y a Rafael, de verdad que es una excelente iniciativa. En tiempos de crisis, en tiempos de censura, en tiempos de oscurantismo, estas luces permiten a la ciudadanía, nos permiten a nosotros poder llegar a la gente, poder informar a la gente lo que está pasando, y más aún en este momento crucial para el país, donde el monopolio mediático, el blackout comunicacional que existe con el control mediático, que impide al ciudadano común tener la información de primera mano, de primera hora, una información veraz. De verdad que esta iniciativa de parte de ustedes dos la celebro, y bueno, esperamos de verdad que cumpla el cometido, el objetivo de poder informar a la gente y llevarle esta información a la hora y en la forma como se está. Ese es el objetivo. Gracias, y por supuesto esperamos que la receptividad por parte del evidente, que siempre reporta sintonía, ya empezaron a escribir, y vamos a compartir algunos de esos mensajes con ustedes. Bueno, José Manuel, 75 días de protesta a nivel nacional. ¿Qué puedes recoger de esa? Me invitaron a hablar de los derechos humanos, y yo tengo que empezar diciendo qué son los derechos humanos, porque no nada más como profesor universitario, sino como ciudadano normal, común, la gente quizás tiene como que esa duda realmente de qué son los derechos humanos, por qué se cacarean tanto en estos momentos los derechos humanos, quién es el gran violador de los derechos humanos, quién es el que está cometiendo el delito en la relación jurídica cuando se violan los derechos humanos de un individuo, y a quién se le violan los derechos humanos. Entonces, yo creo que educar al ciudadano común en la cultura de los derechos humanos es un avance para tener una mejor sociedad, para progresar, para poder crecer, inclusive para los que creemos en la libertad y en la democracia como sistema político. Nosotros tenemos que estar encargados de eso, de profundizar con el conocimiento de los derechos humanos. Los derechos humanos los tienen, los poseen de manera innata todos los seres humanos, todo individuo. Por el hecho de tú pertenecer a la raza humana, por el hecho de tú ser un ser humano, ya tú tienes unos derechos que te otorgan para tú ser respetados en tu dignidad, en tu moral. ¿Quién es el gran violador, o el que corrompe, o el que transgrede la violación del derecho humano?
el Estado, el gobierno. Un gobierno constituido, un Estado constituido, es el sujeto pasivo. En la relación jurídica, el sujeto activo es el poseedor del derecho. Nosotros somos poseedores de nuestros derechos humanos. Y el Estado, como tal, el gobierno como tal, es el sujeto pasivo que tiene la obligación de reconocerlos, aunque no es necesario, porque simplemente, así no los reconozca el Estado, nosotros los seres humanos en cualquier parte del planeta, del mundo, somos poseedores, es parte de nuestro patrimonio, los derechos humanos, el respeto a nuestra dignidad humana como tal. Ese Estado, ese gobierno, por su acción en la transgresión de estos derechos, que ya voy rápidamente a decir cuáles son y cómo están divididos, por la acción de la transgresión de esos derechos o por la omisión, o sea, ¿por la omisión a qué? Porque es responsable de la violación de un derecho humano, en la cadena de mando de la violación del derecho humano, el funcionario público que te pueda estar violentando. Ponte. Hoy, funcionarios policiales agredieron a ciudadanos bilbaquenses, a ciudadanos apureños. Ahí, ¿quién está el principal violador del derecho humano? El policía que golpea, el que acciona, el que está cometiendo el acto. Ajá, pero eso no se queda ahí. Eso no se queda ahí. También está quien dio la orden. A pesar que la ley y la norma establece que tú tienes la obligación de desconocer una orden arbitraria, una orden donde te pidan asesinar, violar derechos humanos, algo que vaya contra la ley o la normativa, bueno, vale, el que está dictando la orden también está incurso en una violación del derecho humano. Y entonces, ¿dónde sigue la cadena de mando? El ministro, el comandante de la policía, el presidente de la República. ¿Por qué? Porque si cuando hay alguna acción de violación de los derechos humanos y el Estado tiene conocimiento, pero su omisión es no permitirle el acceso a la justicia a la gente, hacerse la vista gordo, retrasar el proceso para enjuiciar o simplemente desconocer que hubo una violación de derechos humanos, ese Estado y ese gobierno también está en curso en una violación de derechos humanos. Y algo que no les gusta muchísimo a los gobiernos reconocer, que es que parte de las características de los derechos humanos son dos cosas fundamentales, que son la imprescriptibilidad y la perseguibilidad de eso. Los derechos humanos son imprescriptibles y perseguibles. ¿Qué significa esto? Que no prescriben, que no tienen fecha de vencimiento como otros delitos. Hay delitos que de repente si tú no denuncias y pasan 10 años y al día siguiente de 10 años que pasaron y tú vas a presentar o te agarran, no vale, que ya prescribió el delito. Feneció la obligación de quien está transgrediendo la norma. Ah, pero los derechos humanos no prescriben jamás. Sea la edad que tengan, el tiempo que tengan desde el momento en curso de los derechos humanos, ese delito va a tener que ser pagado y tienen que haber responsables. ¿Y qué es perseguible? Que donde estén en cualquier parte del planeta, hasta que no nos mudemos para la luna, ¿verdad?, van a ser perseguidos, van a ser exigidos y va a haber una justicia internacional donde estos delitos tienen que ser pagados por sus responsables. Eso es parte de lo que este gobierno quiere evitar. Este gobierno tiene más de 700 denuncias en la Corte Penal Internacional. Nosotros hemos colocado con diferentes instituciones, ONG y defensores de los derechos humanos un trabajo incansable, porque lo que pasó hoy en Payarita, que más tarde me voy a referir puntualmente a eso, son cosas que si nosotros no lo registramos, que si nosotros no lo denunciamos, si el ciudadano común que me está viendo no denuncia, así en este momento tranquen la justicia, dilaten la justicia para que hayan responsables, para que hayan culpables, para que sentencien a los culpables. Bueno, vale, algún día eso van a tener que pagar, pero sobre todo hay que denunciar y hay que registrar las cosas, Rafael. Tú hablabas precisamente de la cadena de mando y hablabas del comandante de la Policía Nacional, el ministro de la Defensa, el ministro de Interior y Justicia. Hemos visto en el Estado Apure, incluso las arremetidas más brutales que han tenido acá en el Estado, que ha sido contra una actividad de estudiantes
precisamente funcionarios de la alcaldía de San Fernando arremetiendo en complicidad con la policía del Estado a estos manifestantes. Mira, nosotros nos constituimos un grupo de abogados que formamos parte del Foro Penal, un grupo de abogados, profesores de las universidades de aquí del Estado Apure. Es parte de la careta que se le cayó a este gobierno y lamentablemente Apure también cayó y los responsables van a tener que pagar. Y este video, que lo va a ver mucha gente, tanto los que están incursos en estos delitos como las víctimas, porque este grupo de abogados nos reunimos con las víctimas. Aquí hubo delitos terribles en esas manifestaciones, con coparticipación de las fuerzas del Estado, con la policía del Estadal y con la Guardia Nacional, y con un grupo de paramilitares llamados colectivos pagados por los entes del Estado, que están identificados ya. Aquí la Guardia y la policía permitían que golpearan, que maltrataran, que robaran al ciudadano común que iba pasando en las calles del Boulevard de San Fernando. Y después que eran golpeados, maltratados por estos malandros, por estos bandidos pagados por este gobierno, ¿verdad? Simplemente entonces la policía y la Guardia Nacional los llevaban detenidos también. Detenciones arbitrarias, vejaciones a la dignidad humana, golpes, fracturas, amenazas de muerte para testificar en contra de dirigentes políticos. Todo lo que dijo Carrizales, todo lo que dijiste, Carrizales, era falso. Pusieron a grabar a ciudadanos, a muchachos bajo amenaza de muerte, y eso es un delito, y en la fiscalía está en conocimiento de eso, y eso son violaciones de derechos humanos que ustedes van a pagar. Bajo amenaza de muerte pusieron a grabar supuestos pagos a paramilitares de Barinas y Táchira. Todo eso es mentira, te escuché por la radio, mintiendo y generando el odio contra la oposición, contra la alternativa democrática de este Estado. Eran muchachos de estos barrios, estudiantes que salieron a llevar un documento, chicos, y ustedes impidieron que llegaran a llevar el documento. Eso era todo lo que querían llevar. Y sacaron a sus esbirros motorizados para poder generar el caos y la violencia. Amenazas de muerte, amenazas de violaciones a hombres y a mujeres, golpeados por estos colectivos y dentro de los organismos policiales, robados y atracados. Esto lo sabe la fiscal superior, que yo mismo, en una reunión que tuvimos en la oficina de la fiscal superior aquí en el Estado Apure, denunciamos formalmente lo que ya estaba pasando y lo que lamentablemente sucedió aquí en el Estado Apure. Entonces todos esos delitos van a ser pagados. Nosotros estamos aquí con la ayuda de Dios y con la protección de Dios. Y nosotros sabemos que el Estado de Derecho aquí en Venezuela en estos momentos está completamente violentado, ignorado. Pero esto ya tiene sus días contados. El pueblo se cansó y la justicia va a llegar a Venezuela. Mediante próximamente, por supuesto, José Manuel, también ese es el ámbito regional. Pero anunciábamos al inicio del programa que ya suman 68 víctimas fatales, las protestas, o mejor dicho, las represiones brutales que han tenido las protestas pacíficas que factores de la oposición y del pueblo venezolano iniciaron desde hace 75 días. Mira, yo quiero aprovechar formalmente la del Ministerio Público. Claro. Formalmente la del Ministerio Público es 68, pero en total... No, es como 84. Sí, o sea, la que ha reconocido el Ministerio Público. El Observatorio Venezolano de Violencia estima en las estadísticas casi 84 fallecidos. Claro, todos venezolanos, incluyendo el lamentable hecho de una persona de las Fuerzas Armadas, de dos personas de las Fuerzas Armadas, Guardia Nacional de Barquisimeto, en San Antonio de los Altos, y un muchacho en Altamira. Y todo eso es parte de por qué. Y yo quiero recordarle a la gente de por qué estamos en esta situación. Aquí hubo una ruptura del hilo constitucional y lo dijo la fiscal general, la más odiada ahora por el gobierno, la loca según ellos, ¿verdad? La que tiene insania mental. Pero hay que recordarle a la gente, ¿verdad?, que esto es producto de una sentencia espuria
de este Tribunal Supremo Express, donde le dio un golpe a la democracia venezolana, un golpe de Estado a la Constitución y le quitó facultades a la Asamblea Nacional. Yo quiero recordarle a la gente que eso es el producto de toda esta escalada de situaciones en que nos encontramos. Todavía hay un golpe de Estado continuado por parte del gobierno. Sí. Todavía el rompimiento del hilo constitucional no se ha enmendado. Y entonces, ¿qué pasa? Después intentan enmendarla con dos sentencias de aclaratoria, tratando de decir, de reponerle las competencias a la Asamblea Nacional, y bueno, vale, como tratando de corregirla, de maquillarla. Bueno, vale, ¿y qué hicieron? No, chicos, tenían que reconocer, tienen que reconocer el poder legislativo, porque estamos en presencia entonces de una dictadura como tal de hecho. ¿Y qué agravó la situación? Bueno, vale, el llamado a una constituyente, donde la propia fiscal, lo que está diciendo Giovanni, no nada más el rompimiento del hilo constitucional, sino que están conspirando con la forma republicana. Eso lo establece el 132 del Código Penal en el escrito que introdujo ayer. Pero lo más grave aún es que el primer recurso donde declararon ilegítima la capacidad de la fiscal para poder introducirlo ante el Tribunal Supremo de Justicia es algo que tiene que ver con los derechos humanos, que es la progresividad de los derechos. La constituyente, esta fraudulenta constituyente, viola los derechos humanos porque el voto es un derecho humano, político, un derecho humano establecido en nuestra Constitución, y su universalidad es parte de eso. No es por pedazo que tú ejerces un derecho, no es a media que tú ejerces un derecho se ejerce integral, de manera integral. Entonces, cuando tú ves que esta constituyente simplemente viola el derecho al voto, bueno, vino toda esta escalada de violencia. Hay 3.300, ha habido en estos 70 días de manifestaciones, 3.214 detenciones arbitrarias, sobre todo en la ciudad, en el área metropolitana y en Anzoátegui, que son los estados donde más se han visto este tipo de detenciones. Actualmente casi 1.600 personas todavía se encuentran privadas de libertad, detenidas arbitrariamente, y peor aún, ahora porque la fiscal le huele mal, ¿verdad? Están imputando a ciudadanos, a civiles, por delitos militares en Fiscalía Militar para llevarlos y condenarlos, así como lamentablemente violentaron todo el debido proceso, todas las garantías y todos los derechos de nuestro diputado Gilbert Caro, que fue sentenciado a 20 años lamentablemente por una siembra burda y vulgar por parte de los esbirros de este gobierno al diputado Gilbert Caro en un tribunal militar. Eso es lo que estamos alertando y eso es lo que estamos denunciando. Ahora, fíjate algo. Se convocan marchas pacíficas, como han sido todas las convocatorias de la Mesa de la Unidad. Empiezan, por ejemplo, convocan a llevar un documento al CNE en rechazo al fraude constituyente. No se permite llegar a la manifestación pacíficamente, colocan piquetes de la Guardia Nacional, de la Policía Nacional Bolivariana, y comienzan precisamente el cuerpo del Estado a reprimir sin ninguna necesidad, y es allí precisamente donde comienza, incluso no solamente los cuerpos de seguridad, también acompañados de grupos armados simpatizantes del gobierno, incluso muchos de ellos de manera visible y con videos retratados, y que por supuesto atentan contra los manifestantes. Bombas impactan directamente contra la humanidad de los manifestantes. Pero hoy veíamos una noticia del Guardia Nacional precisamente por un copetín deberían lanzar perdigones de goma, precisamente se le escapa un tiro y una metra le atravesó la bota y le voló el dedo
se desmonta esa denuncia o lo que se ha estado excusando el gobierno, es decir, que las metras están siendo utilizadas por manifestantes de la oposición, y hoy, bueno, obra de Dios, no nos alegramos precisamente porque este funcionario haya perdido un dedo de su pie con una metra de su propio escopetín, pero se desmonta con esto ese discurso de que las municiones y que las metras vienen o están siendo usadas por parte de los manifestantes de la oposición. Mira, este es un gobierno que de su génesis y su continuidad es un gobierno falaz, mentiroso, demagogo, un gobierno que no reconoce y no ha reconocido jamás la responsabilidad de todas las atrocidades que ha hecho. Definitivamente todos los cuentos habidos y por haber de parte del gobierno siempre se inventa algo, repito, para desconocer toda la violencia desatada en contra de ciudadanos comunes. ¿Por qué no pasó nada en Venezolana en televisión cuando fuimos a llevar el comunicado? ¿Ah? Le tienen pavor a la gente, le tienen pánico a la gente. Este gobierno se preparó para evitar una rebelión popular de un pueblo cansado de la corrupción, del narcotráfico, de la incapacidad. Toda la inversión, en vez de invertir en alimentos, en vez de invertir en producción, en vez de invertir en medicina, en vez de invertir en educación, este gobierno tiene 10 años invirtiendo en fuerzas militares, parapoliciales y policiales. ¿Para reprimir a quién? A ese fantasma, esa mentira de la invasión gringa, a esa mentira y esa invasión colombiana mentirosa. No vale, para reprimir a los propios venezolanos, al propio pueblo. Tenían 8 años preparándose para reprimir a la delincuencia, cuando somos el segundo país de América más peligroso, cuando aquí fallecen y mueren por parte de la delincuencia común cientos de venezolanos semanalmente. ¿Por qué esa represión, esos servicios de inteligencia y todo ese presupuesto no se basan para poder corregir el tema de inseguridad que pasó a segundo plano porque estaba hace unos años de primero? Y ahora pasó de primero el hambre por el desabastecimiento y la incapacidad de producción aquí en el país. ¿Ah? Entonces, lamentablemente, vemos un gobierno militarista, narcotraficante, corrupto, incapaz de resolver los problemas, que se preparó para desconocer todo tipo de proceso electoral y para reprimir a un pueblo cuando el pueblo saliera a pedir justicia. En el caso estamos hablando de lo de las violaciones de derechos humanos, la fiscal Luisa Ortega Díaz, ella desmiente todo el aparataje o la mentira o la falsedad que creó Reverol cuando dice que a Pernalete no lo mata una pistola de perro. No lo mató una bomba lacrimógena. Él desmonta toda esa hipótesis y dice que fue una pistola de perro. Claro. En correspondencia a lo que dice la fiscal Luisa Ortega Díaz, vemos a unos militares, vemos a unas fuerzas armadas, vemos a organismos de seguridad cometiendo esta violación de derechos humanos. En el caso, por ejemplo, de Pernalete, estos hechos quedan impunes, estos hechos no podrán ir más allá de una sanción. Por ejemplo, al presidente Nicolás Maduro, los oficiales también tienen allí, y quiero que también nos comenten el caso de los detenidos, ¿verdad?, que están juzgados por los tribunales militares, que sabemos que es algo inconstitucional, porque primero y principal, esto los están acusando, son civiles, los están acusando de primero y principal de un ataque a los centinelas, cuando sabemos que en ese momento los militares o los organismos de seguridad no están cumpliendo una función de centinela nocturna en una garita ni nada, no están simplemente como un funcionario policía más que está para acabar de orden público. de orden público. Bueno, vale, toda dictadura es así, Giovanni. Lamentablemente toda dictadura es así. Estas características las podemos conseguir en Cuba, estas características las podemos conseguir en Vietnam, en la China, en Corea del Norte, en países que les asquea hablar de derechos humanos, como los policías que me recibieron hoy
por apóstol a ti cuando me presenté como abogado defensor de los derechos humanos de estos compañeros, que esperemos que nos dé tiempo para poder tocar el tema de Payarita. Y yo les quiero decir a la gente, yo publiqué un video porque todo este tipo de situaciones hay que multiplicarlas, hay que decirlas, hay que darla de conocimiento a la gente, ¿no? La doctora Tamara Suju, que ahorita pidió asilo político por ser perseguida por este gobierno, por ser defensora de los derechos humanos, bueno, es la defensora internacional de Loren Salem, que tuvo más de 2 años a 5 pisos bajo tierra en la tumba. Ahí estuvo, el primero que estrenó la tumba fue un teniente coronel, que era el testigo estrella en contra de Leopoldo López y en contra de María Corina Machado y Antonio Ledesma cuando le estaban haciendo las imputaciones. 7 meses estuvo este teniente coronel ahí, torturado por los esbirros de este gobierno, torturado por la gente del SEBIN, y se les escapó cuando le dieron casa por cárcel, cuando dijo, está bien, les voy a firmar. ¿Qué te quiero decir con esto? La doctora Tamara Suju ha interpuesto una denuncia de 700 casos de violaciones registrado con firma, con el puño y letra, con el dedo de cada una de las víctimas, ¿verdad? Que este gobierno ha estado en curso. Te voy a poner uno de ellos, el caso Fiuri, violada por la Guardia Nacional, por esbirros dentro de la Guardia Nacional, que perdió un seno a cuenta de patadas que le dieron de maltrato. Su propio delito era el cumplimiento de sus funciones, la prohibición del acceso a la justicia, y que una juez no puede hacer su trabajo porque todo está politizado, un sistema judicial completamente politizado. El tema de, en el 2014, de madres siendo torturadas frente a sus hijas, colocándole choques eléctricos en rines con choques eléctricos. Eso que vimos en la Seguridad Nacional cuando Pérez Jiménez, peores cosas se están repitiendo aquí. Pedro Estrada se quedó en pañales con los esbirros de la dictadura chavista. ¿Ah? Flagelaciones sexuales a la mayoría de las víctimas de derechos humanos, con destornilladores quemados por el ano, por sus partes y por sus genitales. ¿Ah? Golpes, maltratos, rompimiento de tímpano, aquí mismo en Apure, y los que me están viendo saben que es así. Las amenazas en muerte y las amenazas de rompimiento de tímpano para poder declarar bajo amenazas de muerte en contra de dirigentes políticos de aquí. 700 casos hay en la Corte Penal Internacional desde el 2005 para acá, desde el gobierno de Chávez, y van a pagar, y se están sumando por salirse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No crean que van a evadir responsabilidades, por salirnos de la Organización de Estados Americanos, no crean que vamos a evadir responsabilidades. Todos esos delitos no prescriben, esos delitos son perseguibles, y los culpables más temprano que tarde van a pagar. Ese es el temor que tienen ellos, y por eso no quieren entregar el gobierno, y por eso se están declarando el dictador. Bueno, fíjate, vamos ahora más reciente, el día de hoy en Payarita. ¿Qué sucedió en Payarita? Bueno, hermano, yo a las 11:30 de la mañana recibí una denuncia por parte de compañeros, amigos, nosotros los viroaquenses y los que estamos de una u otra forma apegados a esta tierra, que visitamos, que estamos pendientes de la situación del municipio. Bueno, nos llamaron algunos familiares, algunos amigos, algunos compañeros del sector de Payarita, antes de los Araguaneyes, en la jurisdicción del municipio de Viruaca. Salió a protestar la gente, el pueblo, la comunidad. Esto no fue un llamado del amor, esto no fue un llamado político, esto es un llamado de un pueblo, de una comunidad sumamente cristiana evangélica, de una comunidad que lamentablemente mostró era una comunidad campesina agrícola, pero destruyeron estos bandidos el aparato productivo y la agricultura aquí en el estado y aquí en el país, y solo a esta gente le queda la esperanza que consigue en nuestras iglesias cristianas, y la ayuda y la camaradería de hermanos cristianos unos con otros en familia. Pero la gente se cansó. El hambre, un muchacho pequeño que te pide, hetero, vale, no conoce de tiempo,
no conoce de crisis, no conoce de Maduro. ¿Ah? El gas, Ahora se llegó el gas doméstico, donde nosotros nos jactamos de decir que somos una potencia gasífera que en el mundo, que tenemos las reservas internacionales más grandes de petróleo y de gas en el mundo. Y aquí el ciudadano común tiene que hacer horas de madrugada. Acérquense a la central de aquí, de gas, al llenado de gas. Imposible. Vean la Sergas aquí al frente de la panadería aquí en San Fernando, Ariesgás. Gente, ayer nosotros pasamos a las 12 de la noche llevando un compañero en el terminal y había, con el peligro de la delincuencia, gente esperando, pernotando. Eso es lo que tenemos con esto. ¿A quién le van a echar la culpa? ¿A quién le van a echar la culpa a estos bandidos que nos están gobernando? Por eso salió Payarita. Payarita salió cansada porque no tienen gas, porque no tienen comida, porque les prometieron los CLAP y los CLAP están llegando cada 5 o 6 meses, porque están haciendo un negocio, otro negocio más, después que rasparon la olla con las importaciones, pero se acabaron los dólares porque se los robaron, ¿eh? Porque saquearon este país. 30.000 millones de dólares de bendición. Y cuéntese, y cuéntese, pero no, y Jordán y Navarro, Sí, por Jordán. Ellos mismos, entre ellos mismos. Y no hablemos de narcotráfico ahorita con las 5 toneladas de cocaína que diste tú. Bueno, toca el tema. Ahora ese es otro negocio, la comida. ¿Y dónde está la humanidad de este gobierno? No la tienen. Este es un gobierno inhumano, descarado, vagabundo. ¿Ah? Por eso salió Payarita. Salieron con hambre, salieron con su dignidad en alto y con su Biblia en la mano, porque son una comunidad cristiana. ¿Y qué recibieron a cambio? Recibieron el atropello de la paranoia de un gobierno, que el enemigo se ha convertido, aquel ciudadano, aquella madre que pide leche para su muchacho, aquel hombre campesino que pide uria para sembrar, o aquel hombre, padre de familia, que está pidiendo, concha, le traigan una bombona de gas, vale, para poder comer, o para ver si consigo la comida para poder comer. Por eso salió Payarita, y reprimieron, y llegó la policía del Estado, y después llamaron a la Guardia Nacional, y parecía entonces que Payarita se convirtió en la resistencia de Venezuela. ¿Por qué? Porque entonces llevaron a más de 10, 15 patrullas, y patrullas antimotines, y parecía Altamira, parecía la avenida Miguel Ángel de Colinas de Bellomonte, parecía Lechería cuando mataron malamente a este muchacho, parecía Barquisimeto cuando asesinaron al otro compañero, al violinista en Bellomonte. Se metieron a plena luz del día a las casas de los ciudadanos, se llevaron arrastrado a las mujeres. Sí, embarazadas. Hay un caso de una joven Yo embarazada. quiero dar los nombres porque este pueblo tiene que saber. El pueblo tiene que saber. Y esto no me están echando el cuento, porque yo formo parte del grupo de abogados defensores de derechos humanos de aquí el Estado Apure. Recientemente formamos parte del Foro Penal Venezolano, con sede aquí en el Estado Apure, que lo encabeza la doctora Bielsa Santos. El doctor Roldán Torres también se abocó, presidente del Colegio de Abogados de aquí en el Estado Apure. Apenas recibí la denuncia, me dirigí a la comandancia de la policía, me dijeron que no estaban ahí, después volví a pasar, llamé a los familiares preguntándole en qué patrulla los habían trasladado. Me dijeron entonces de la policía que estaban en el hospital. En el hospital, cuando me bajo, me identifiqué con la policía, se mostraron reacios a darme información y me dijeron, entiéndete con los militares. Había una comisión del SODI, del ejército de aquí, del Estado Apure, custodiando a las personas que se encontraban heridas allí en emergencia del hospital. El teniente me atendió, lo digo sin complejo, muy amablemente. El teniente del ejército me dijo, estamos custodiando. ¿En qué condición? Jurisdiccional, desde el punto de vista penal, desde el punto de vista de las leyes. El ejército no tiene competencia. Eso sí, me informaron de el señor Daniel Pacheco, que tiene fractura de pierna producto de lesiones cometidas por funcionarios policiales.
me informaron del señor Guire Peña, que también presenta presuntamente una fractura cráneoencefálica con una lesión en la cabeza de sutura. Hay 5 detenidos que hasta ahora, hasta hace 1 hora y media desconocíamos su paradero porque se negaban a darnos la información dónde los tenían detenidos, ni en la comandancia de la policía, ni en el SODI de aquí del ejército. Pudimos entonces informarnos, después que conversé con el doctor Roldán Torres, que presuntamente se encuentran en el SEBIN, en la sede del SEBIN, y se quieren imputar y pasar a Fiscalía Militar. ¿A quiénes? A campesinos, a cristianos evangélicos, a ciudadanos comunes que estaban y que su delito simplemente es tener hambre, su delito simplemente es haber estado en sus casas, su delito es ser venezolanos que reclamaban con su derecho a la protesta hambre, comida, gas. Eso era. El señor Antonio Arjona, profesor de esa comunidad, una persona decente, me dicen que es uno de los detenidos. Amanda Aguilar, esposa de Antonio, que se enfrentaron con los policías que se intentaron llevar de dentro de la casa a Antonio. María Arjona, hija de Antonio y de Amanda, o sea, una familia entera está ahorita detenida por las fuerzas policiales de este gobierno. Francis Sevilla, una muchacha embarazada, y un muchacho llamado Jimmy Solórzano. Hasta ahora este es el reporte que nosotros como defensora de los derechos humanos, yo me comuniqué con la fiscal séptima, que es la fiscal encargada de los derechos fundamentales, la doctora Neri Flores. Le pedí la diligencia del caso para que avisara a la Fiscalía de Guardia y se trasladara a la policía y se trasladara al SEBIN o a la sede de detenciones de aquí el Estado Apure para corroborar el estado físico de estos detenidos y de los heridos, y pedimos la diligencia de la Defensoría del Pueblo, que es la garante constitucionalmente del cumplimiento de los derechos humanos establecidos en el articulado de la Constitución y las leyes, y por supuesto a la propia fiscal superior del Estado Apure, que nos dio su palabra en su oficina de querer preservar la constitucionalidad y las leyes y los reglamentos del país. Esta es una denuncia que hacemos hasta ahora en vivo en este programa, que es una alternativa comunicacional para todos los apurenses. Hay que también allí, excelente reporte, y por supuesto que tenemos que darte las gracias, porque yo sé que lo estás haciendo más allá de todas estas diligencias, lo estás haciendo más allá de todo como un ser, como un apureño, como un ser humano más, que le duele lo que está sucediendo en la violación de derechos humanos, que como todos nosotros, los venezolanos, los apureños, todos estamos llamados a ser activistas por los derechos humanos. A todos nos tiene que doler toda esta situación que sucedió hoy aquí en nuestro estado Apure, aquí en Payarita, nos duele toda esta situación, y la mayoría de los portales de noticias, aquellos portales de noticias, ellos y por las redes sociales mostraron unos videos, unas imágenes, cuando se estaba realizando la protesta pacífica, porque hay que decirlo así, la gente salió a la calle reclamando sus derechos, quieren gas, quieren comida, ese es lo que ellos estaban protestando, y en esas imágenes, allá habían niños, hijos de esos padres, hijos de esas madres, niñas, hijas de esas madres, que salieron a acompañar a sus padres a esa protesta. Es bastante bochornoso la actuación, y hay que decirlo, de los órganos de seguridad del Estado Apure. Es bochornoso esta situación, porque resulta, hermano, que esa puede ser tu hermana, esa señora que está protestando allí puede ser tu hermana, esa puede ser tu papá, tu hermano, un primo, un familiar, que está saliendo a exigir sus derechos, y tú, porque estás cumpliendo una orden de una persona que se está, como se dice, llenando los bolsillos, porque hay que decirlo, y no le está importando el dolor de un pueblo. Tú estás obedeciendo la orden de esa persona para ir a violar derechos humanos, a amedrentar contra esa persona. Mira, hermano, resulta que de la justicia divina no te vas a salvar.
de la justicia divina Teodora, y la otra justicia que es como la que está hablando aquí nuestro defensor de los derechos humanos, que se llama la Corte Penal Internacional, y la violencia de derechos humanos no prescribe, y eso tarde o temprano eso se va a llevar a la justicia y tendrán que pagar los que cometieron estos delitos. Tienen que ponerse del lado correcto de la historia. No maltraten a un pueblo que quiere ser escuchado, a un pueblo que quiere que se le atienda sus necesidades, un pueblo que no va a comer con una Asamblea Nacional Constituyente, un pueblo que está exigiendo comida, medicina, y que se le resuelvan los problemas. No se resuelven con lacrimógenas, no se resuelven con perdigonazos, ni con... Hermano, no hay nada más bonito que un militar, que un órgano de seguridad vaya y hable con ellos y le diga, vamos a resolver, vamos a hacer la diligencia. Y ahí eso es lo que condenamos en este programa, lo condenamos con mucha firmeza porque nos duele. Y hoy los detuvieron, más de 5 detenidos, 8 detenidos en el caso de una joven que la fueron embarazada, la sacaron de su casa. Porque... por supuesto, sumarnos a esa condena de esos actos, prácticamente unos actos inhumanos, si él se enorgullece de vociferarlo, pero a los funcionarios policiales, a los cuerpos de seguridad, de que aquellos que te dan la orden de reprimir, de maltratar al pueblo, prácticamente saliéndose con la suya, son los que tienen la potestad de evadir porque tienen todo el dinero del mundo y se van del país o se van piden asilo político a algún otro lado, pero ustedes funcionarios que son de aquí, son de esta misma tierra, que son venezolanos, que son apureños, de la ciudad, en el mercado, te vas a conseguir esa persona que estás amedrentando, en una farmacia, en el mismo hospital, y debe ser bastante triste verle la cara a esa persona que maltrataste sencillamente por cumplir una orden. José Manuel, muchísimas gracias por ustedes, a todos nuestros oyentes, Giovanni, por supuesto, vamos a informarles, invitarlos a nuestro próximo programa. Muchísimas gracias a ustedes por la sintonía. Muchísimas gracias. Bye bye, vamos a estar, al finalizar el programa, vamos a compartir con ustedes un video precisamente sobre los 75 días de calle, de lucha en la calle que tenemos los apureños, así que estén pendientes, en pocos minutos vamos a postearlo en todas las redes sociales nuestras, así que esperemos que les guste, es un video que hemos